Hola, mis abandonados niños. Espero que estén muy bien. Hoy les traigo una nueva crítica y, en esta ocasión, vamos a hablar de una audioserie llamada Devastación Z. Sin embargo, esta no será una crítica de toda la serie. En esta ocasión solo analizaremos sus 3 primeros capítulos, revisando qué proponen, cómo desarrollan la historia y qué también funcionan como inicio de la audioserie. Así que, sin más que agregar, acompáñenme a descubrir qué tiene para ofrecer Devastación Z en estos primeros episodios. Bueno, rápidamente quiero hablar de la canción con la que inicia el capítulo. No sé qué tiene, pero a mí me genera una nostalgia enorme. Es de esas melodías que me llegan directo al corazoncito. Tal vez sea porque ya estoy viejo, quién sabe. Sea como sea, consigue ponerme en el estado de ánimo perfecto para comenzar la historia. Y quiero ser muy sincero antes de seguir. Presiento que esta audioserie me atrae de forma muy subjetiva, tanto por su apartado visual como por el sonoro. Desde los primeros segundos transmite una sensación nostálgica que hace que quiera seguir escuchando. Y sabemos que, cuando hablamos de audioseries, el factor nostalgia puede influir muchísimo en cómo percibimos una obra. Pero dejando de lado lo que yo siento, retomemos el análisis de este primer capítulo. La historia comienza con nuestro protagonista dirigiéndose a una especie de fiesta en la playa, donde se reunirá con su amigo Luis. Aquí me hubiera gustado que se profundizara un poco más en lo que César piensa o siente. El inicio es bastante directo. No diría que sea un problema grave, pero sí se siente algo brusco y deja poco tiempo para conectar con el personaje. Lo que sí me pareció una decisión cuestionable fue utilizar la voz de Ludovico para interpretar a Luis. Y ojo, esto es completamente subjetivo. Personalmente nunca me ha gustado esa voz para este tipo de escenas. El problema es que Ludovico suele acelerarse con facilidad cuando el texto no está muy bien puntuado o separado, haciendo que algunas palabras se atropellen entre sí. Sí, se entiende lo que dice, eso no se puede negar, pero en una conversación tranquila termina sintiéndose demasiado estridente para mi gusto. Continuando con la historia, finalmente conocemos el nombre de nuestro protagonista, César. Después de dejar a su amigo en su destino, continúa su camino. Aquí sentí que faltó una interacción un poco más elaborada. Las imágenes cumplen bien su función, pero una audioserie no debería depender únicamente de ellas. También debe jugar con la imaginación del oyente, describiendo el entorno y las acciones sin llegar a ser excesivamente específica, dejando espacio para que cada quien construya la escena en su cabeza. Mientras conduce, César escucha la radio, donde hablan sobre política. No voy a mentir, no sé qué tan común sea escuchar ese tipo de programas a las 3 de la mañana. Al menos yo nunca me he encontrado uno. Poco después cambia la emisora y comienza a sonar una canción que, en mi opinión, está un poco alta de volumen. No llega al punto de impedir escuchar al narrador, pero sí destaca bastante dentro de la mezcla de audio. Nuestro protagonista continúa conduciendo y decide tomar una Coca-Cola. Sin embargo, al intentar abrir la guatera, bueno, al menos así la llamamos en mi país. Creo que en otros lugares le dicen cajuela, así que imagino que es una diferencia de vocabulario. El caso es que, mientras intenta abrirla, deja de prestar atención a la carretera y termina atropellando algo. Y aquí César toma una decisión que, siendo sinceros, no parece la más inteligente. En lugar de llamar de inmediato a una ambulancia o pedir ayuda, baja del vehículo para revisar qué ocurrió. Aunque también puedo entender que estuviera en estado de shock. Entonces descubre que la persona atropellada lleva una bata de hospital. ¿Qué hacía alguien así caminando por la carretera a esa hora de la madrugada? La situación ya resulta bastante extraña. César intenta hablarle, pero, de un momento a otro, la persona se levanta y se nos describe lo que claramente parece ser un zombie, iniciando el primer ataque de la historia. Y sí, por un momento pensé que ahí terminaba todo para el protagonista. La verdad, ya me había encariñado con el Luis. En general, toda esta secuencia está muy bien ambientada. Sin embargo, creo que habría ganado bastante con algunas pausas más dramáticas, una mayor descripción del ambiente e incluso una música un poco más profunda durante los momentos de tensión. Aunque, siendo completamente justo, eso ya entra más en mis gustos personales que en un defecto real de la obra. Tal como está, la escena funciona bastante bien.
Y ¡pum! Suena la ya muy conocida alarma. Esa que aparece en libros, películas, series, videojuegos y, por supuesto, audioseries. Y no pude evitar preguntarme, ¿por qué tantas historias empiezan con una alarma o con el protagonista despertando? De hecho, yo mismo caí en ese recurso cuando escribí Amnesia. En ese momento simplemente me parecía una buena forma de empezar, pero ahora me dio curiosidad saber por qué es tan común. Así que me puse a investigar un poco y encontré algo bastante interesante. En narrativa existe un concepto llamado incidente incitador. Básicamente es el momento que rompe la normalidad del protagonista y pone en marcha toda la historia. Antes de ese punto conocemos cómo es su vida cotidiana. Después de ese punto, ya no hay vuelta atrás. Todo lo que ocurre en la trama nace de ese acontecimiento. Y ahí es donde entra el famoso despertar. Muchas historias utilizan una alarma o el hecho de levantarse de la cama porque es una forma muy sencilla de enseñarnos la rutina del personaje antes de destruirla. Vemos un día aparentemente normal, hasta que ocurre algo que cambia todo. No es que despertar sea indispensable, sino que funciona como un contraste entre la tranquilidad inicial y el caos que está por venir. Piénsenlo. Si una historia de zombies empezara directamente con una persecución, probablemente funcionaría. Pero si primero vemos al protagonista despertarse, prepararse para su día y actuar como cualquier persona, cuando el apocalipsis comienza sentimos mucho más el impacto porque conocemos cuál era su vida antes del desastre. Claro, este recurso también tiene sus detractores. Muchos escritores consideran que empezar con alguien despertando se ha vuelto un cliché cuando no aporta nada a la historia. Si el despertar solo sirve para mostrar al protagonista levantándose, cepillándose los dientes y poco más, termina siendo un inicio bastante plano. Pero cuando realmente establece la normalidad que después será destruida, puede funcionar bastante bien. Y en el caso de Devastación Z, creo que esa es precisamente la intención. Mostrarnos la aparente calma antes de que todo se vaya al carajo. Retomando la historia, volvemos a estar en Lima, pero esta vez es 5 de abril de 2018, alrededor de las 7 de la mañana. Y bueno, ya con el cambio de fecha podemos ir sospechando que nuestro querido Luis no la contó. La verdad, me caía mejor él. Ahora conocemos a quién será, al menos por el momento, nuestro nuevo protagonista, Daniel. La escena comienza con él despertándose y preparándose para ir al colegio. Hasta ahí todo bien. El problema viene justo después, porque Daniel hace algo que, personalmente, no me gusta nada en una historia. Se presenta a sí mismo. Literalmente nos dice su nombre, su edad, cómo luce físicamente, cómo es su familia, que su papá murió, que su mamá prácticamente lo abandonó, que ahora vive con su padrastro, que este casi ni le habla, en cuestión de segundos ya conocemos prácticamente toda su vida. Y aquí es donde tengo mi mayor problema con este capítulo. En narrativa existe un principio muy conocido. Muestra, no cuentes. Es decir, resulta mucho más interesante descubrir quién es un personaje a través de sus acciones, sus conversaciones o la forma en que interactúa con los demás, en lugar de que él mismo nos haga una lista con toda su información apenas aparece. Por ejemplo, el nombre de Daniel podría haberse revelado perfectamente durante una conversación con un compañero. Su situación familiar podría entenderse viendo cómo interactúa con su padrastro. Incluso el hecho de sentirse solo podría transmitirse mediante pequeñas acciones, sin necesidad de explicarlo directamente. No digo que esté prohibido que un personaje se presente, pero cuando en menos de un minuto ya sabes prácticamente todo sobre él, siento que se pierde parte del misterio y también de la imaginación del espectador. Después de esa presentación, Daniel llega al colegio, donde conocemos un poco más de su personalidad. Parece ser alguien bastante reservado y algo antisocial. La única persona con la que realmente conversa es su amigo Fabio, con quien habla sobre videojuegos y sobre el cumpleaños de Daniel. Ahí también nos enteramos de que su padrastro simplemente le da dinero y poco más, reforzando la idea de la poca relación que tienen. Al salir del colegio, mientras espera el bus, Daniel se tropieza con una chica. Y... bueno, creo que todos entendimos por dónde va la cosa. Nuestro muchacho parece estar bastante interesado en ella porque inmediatamente empieza a describirla físicamente.
Sinceramente, esta escena me dejó un poco indiferente. Entiendo que probablemente busca humanizar al personaje o establecer un posible interés amoroso, pero considerando que estamos en una historia de zombies y el capítulo dura relativamente poco, siento que podría haberse aprovechado ese tiempo para desarrollar otros aspectos más importantes. Finalmente, Daniel llega a su casa. Mientras transcurre la escena se mencionan algunos casos de personas desaparecidas y de individuos que parecen haber perdido la razón. Incluso Daniel comenta que el comportamiento de uno de ellos le recuerda al de un zombie. Y ahí termina el capítulo. La verdad, no sé ustedes, pero yo sigo extrañando a Luis. Retomando con la historia, Daniel despierta para otro día de colegio, aunque ahora el ambiente es completamente distinto al del capítulo anterior. Lo primero que hace es revisar Instagram y rápidamente se encuentra con que el ataque ocurrido la noche anterior ya se volvió viral. Hay videos, rumores y cientos de personas intentando entender qué está pasando. Y aquí tengo sentimientos encontrados. Por un lado, me gusta la idea de utilizar las redes sociales para mostrarnos cómo avanza la infección. Es un recurso bastante actual y, siendo sinceros, es exactamente lo que ocurriría hoy en día. Lo primero que haríamos todos sería sacar el celular y empezar a buscar información en internet. Pero, por otro lado, siento que el autor cae en un problema que se repetirá varias veces durante este capítulo. Confía demasiado en la exposición. En cuestión de minutos nos enteramos de lo que pasó en Miraflores, de rumores sobre hospitales, de protestas, de nuevos contagios y prácticamente de cómo avanza el brote en la ciudad. Toda esta información es importante, sí, pero llega de una manera demasiado cómoda para el escritor. Daniel no descubre nada. Simplemente lee publicaciones. El protagonista deja de vivir la historia para convertirse en un espectador que consume titulares. Y esto puede parecer una tontería, pero narrativamente cambia mucho la experiencia. No genera el mismo impacto descubrir el apocalipsis viendo una publicación que vivirlo en carne propia. Después prende el televisor esperando encontrar respuestas, pero ocurre exactamente lo mismo. Ahora nos enteramos de que el problema no solo está en Perú, sino también en Colombia, Canadá y otros países. Nuevamente, la intención me parece buena. El autor quiere que entendamos que esto ya no es un problema local, sino una crisis mundial. El inconveniente es que vuelve a recurrir a la misma herramienta. Noticias, noticias y más noticias. Y aquí quiero hacer una comparación. Imaginen que en The Walking Dead, en lugar de ver cómo Rick descubre poco a poco el mundo destruido al salir del hospital, alguien simplemente le hubiera puesto un noticiero durante 10 minutos, explicándole absolutamente todo lo que ocurrió. ¿Habría sido más rápido? Sí. ¿Habría sido igual de interesante? Para nada. Las historias de supervivencia funcionan porque el protagonista descubre el desastre junto con el espectador. Aquí, en cambio, gran parte del trabajo lo hacen un televisor y un celular. Eso no quiere decir que esté mal utilizar estos recursos. El problema es abusar de ellos. Después Daniel recibe una llamada de su mamá y, curiosamente, esta conversación me gustó muchísimo más que toda la presentación que tuvo en el capítulo anterior. ¿Por qué? Porque aquí el autor hace algo que debió hacer desde el principio. Dejar que los personajes hablen. No hace falta que Daniel vuelva a decirnos que su madre vive en Estados Unidos o que están separados. Lo entendemos simplemente escuchando la conversación. Notamos la preocupación de ambos, descubrimos que la situación allá también es crítica y, además, entendemos que el padrastro prácticamente está ausente sin que nadie tenga que explicárnoslo directamente. Eso sí es una buena forma de exponer información. Aunque hay algo que sí me hizo bastante ruido. Después de ver vídeos de ataques, escuchar noticias sobre hospitales colapsando, enterarse de que hay personas desaparecidas y recibir una llamada donde su propia madre le dice que tenga muchísimo cuidado. Daniel decide ir al colegio. Y sí, entiendo perfectamente que es un adolescente de 15 años y que probablemente intenta seguir con su rutina porque nadie sabe realmente qué está pasando. Pero incluso dentro de la lógica del personaje, siento que la decisión es extraña. Lo curioso es que el propio Daniel demuestra tener miedo, porque antes de salir guarda un cuchillo de cocina para defenderse. Y aquí es donde aparece una contradicción. Tiene suficiente miedo como para ir armado.
pero no el suficiente como para quedarse en casa. Es una decisión que no rompe la historia, pero sí me hizo levantar una ceja. Ya durante el trayecto ocurre algo que sí me gustó bastante. Daniel presencia otro ataque desde el autobús. Y me gusta porque, por primera vez en el capítulo, deja de recibir información mediante una pantalla y comienza a experimentar el caos directamente. Vemos personas intentando ayudar, otras simplemente grabando con el celular, algunas entrando en pánico, y otras completamente inmóviles sin saber qué hacer. Esta escena transmite mucho mejor la desesperación que 10 minutos de noticieros. De hecho, me habría gustado que el capítulo tuviera más momentos como este y menos tiempo dedicado a leer publicaciones de internet. Bueno, sé que dije que serían solo los 3 primeros capítulos, pero ya me estaba volviendo loco de tanto escuchar la misma audioserie una y otra vez. También tengo otras cositas pendientes, así que hasta aquí llega esta primera parte. Eso sí, si les gusta este formato y quieren que siga analizando Devastación Z, con mucho gusto les traigo el análisis del tercer y cuarto capítulo.